Yo quisiera en esta mañana compartir un poquito acerca de la visión del reino de Dios, la visión del pueblo de Dios, como queriendo dar un poquito de continuidad a lo que estuvimos hablando en marzo. Por eso les animo a tener las cintas de aquel tiempo. Y estaba meditando en algunos pasajes y me gustaría, si podemos abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 3. Primero en 1 Corintios capítulo 3. Es que los dos son capítulo 3, disculpen. Efesios capítulo 3 primero. Efesios capítulo 3, después vamos a ir a 1 Corintios 3. Efesios capítulo 3, del verso 8 en adelante. Pablo escribiendo, diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¡Qué tremendo! Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las incomprensibles, de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Y si hay algo que me está impactando mucho en estos últimos años alrededor del mundo, en medio del pueblo de Dios, es que realmente esta palabra se está cumpliendo como nunca. El Señor está dando a conocer al mundo su multiforme sabiduría. Los misterios escondidos están siendo revelados de una forma realmente impresionante a su iglesia. Y escuchamos de palabras, de verdades que no son nuevas, siempre estuvieron en la Biblia, pero parecería que en estos últimos años, como nunca antes, el Señor está haciendo saltar verdades que estuvieron como vedadas a nuestros ojos por muchos años. Hay verdades que parece que el Espíritu Santo en estos últimos años está arrojando luz, está haciendo saltar las letras y poniendo convicción en nuestros corazones a través de su revelación, de la revelación del Espíritu Santo. Y si hay uno de los versos en la Biblia que me impacta tremendamente, es este, cuando habla de la persona de nuestro Dios en relación a la iglesia, diciendo la multiforme sabiduría de Dios, que fue dado a conocer a través de la iglesia. Y cuando a veces veo nuestra realidad, nuestras actitudes un poco así sectarias o un poco limitadas, diciendo esta es mi visión, o este es el ministerio que yo tengo, o esto es lo que yo hago, o así trabajamos en mi ministerio, así trabajamos en mi iglesia, de esta forma, y si no te gusta la puerta está allí. Cuando nosotros nos limitamos a una cierta forma de hacer las cosas, yo digo, Señor, dame de tu multiforme sabiduría, que tiene tantas formas, tantas expresiones, que ninguno de nosotros la puede contener en sí mismo. Esto es lo que me bendice de la multiforme sabiduría de Dios, que como ninguna persona, ninguna congregación, ningún ministerio puede retener esta variada, diversa, multiformas de la sabiduría, múltiples formas de la sabiduría de Dios, obligatoriamente nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Y como dijimos en el mes de marzo pasado, lo interesante es que Dios no le da el monopolio
de su visión, no le da el monopolio de su unción, no le da el monopolio de su poder a ningún grupo en particular. El Señor no le entrega la autoridad de una ciudad, la autoridad espiritual para una ciudad, a un solo movimiento, a una sola congregación, a una sola organización. No lo hizo, no lo hace y no lo hará nunca. Porque esto es parte de la esencia del reino de Dios, esta multiforme, distribuida, múltiple, grande, variada, diversa sabiduría de Dios. Y aunque yo llegue a tener un ministerio o una congregación de 5.000, 10.000, 20.000 o lo que fuera, el Señor siempre va a repartir su sabiduría en medio de todo su pueblo. Yo decía en el pasado mes de marzo que no importa a qué ciudad vayamos y cuán grande sea una iglesia en esa ciudad, la ciudad sigue manteniendo las características propias de esa ciudad. Y si yo tengo una congregación de 50.000, o si yo tengo la de ahí en Orlando una iglesia grande, o ahí en Yoido, como estuvimos viendo, visitando la iglesia de Chonguichó, con casi 1 millón de creyentes, de miembros, aún así, una sola congregación no puede impactar una ciudad, porque el mismo Espíritu Santo no se lo permite. Amén. Esto nos obliga a buscarnos y a necesitarnos unos a otros. Así que de esto estuvimos hablando, y si usted quiere escuchar un poco más sobre este tema en particular, bueno, está este material grabado. Ahora, ¿por qué me emociona o me interesa tanto hablar de la multiforme sabiduría de Dios? Porque el Señor va repartiendo no solamente calidad y verdad en distintos sectores de su cuerpo, para que tengamos que necesitarnos y recibir y aprender unos de otros, sino que también para enriquecernos unos a otros con los ministerios, los dones y las visiones que Dios va dando a cada uno. Ahora, es cierto que todos tenemos énfasis en nuestros ministerios, tenemos acentos característicos. Cuando yo veo a mis hermanos de este lado, no tengo que tener mucha revelación para darme cuenta que el acento que Dios les ha dado en el ministerio ha sido la alabanza, la adoración, tiene que ver con la música. Si me extiendo un poquito para este lado de aquí y veo a mi hermano Miguel, no tengo que tener tanta revelación para darme cuenta que el acento que el Señor le ha dado así es las naciones de la tierra. Si veo a algunos otros hermanos aquí, me doy cuenta que su convicción, su pasión, su orientación, su dirección está más en cuanto a las familias. Otros en cuanto al evangelismo callejero, otros en cuanto a la restauración y la rehabilitación de personas adictas o de personas que han sido abandonadas, rechazadas, algunos con un énfasis fuerte en misericordia. Entonces aquí hablamos, vamos a, como decíamos ayer por la noche, vamos a Curuntungo, vamos a Tongotongo, vamos a estas ciudades, y seguramente algunos de los que estamos acá vamos a sentir: sí, es cierto, hay que ir a China a predicar, pero con todos los problemas que tenemos en Culiacán. Ayer estamos hablando con nuestro hermano Lucano, y él me estaba interiorizando de algunas situaciones dentro de la ciudad de Culiacán. Y cuando nosotros vemos la necesidad, parece que hay una pasión de Dios que se despierta en nosotros por ese foco en particular, por esa necesidad. Señor, trae unidad. Entonces Dios levanta a alguno que su voz profética es: hermanos, restauremos la relación, unámonos, busquemos al Señor juntos, amémonos unos a otros. Y esto viene de Dios. Y de repente por este costado escuchamos a alguien que dice: pero hay que ir a los necesitados, miren los que están atados por alcoholismo, por las drogas, hay que estar en las calles, hay que salir ahí afuera y ver el mundo real y servir. Y gloria a Dios.
Pero después se levanta otro, sí, está bien que vayamos a cubrir la necesidad de los que están atados por los vicios, pero hay que predicar en Chinchonchán, como dijo el hermano Alejandro ayer, hay que ir a las naciones, hacia afuera. Y el otro dice, sí, hay que ir a las naciones, pero primero hay que discipular a tus hijos, porque los primeros discípulos son tus hijos y es la familia, y es la primera parte que... Gracias a Dios por todos estos acentos que el Señor está dando dentro de su pueblo. Y después podríamos seguir, la lista es larga. Hermanos, pero no podemos salir ni a las calles. No podemos salir a las naciones si primero el Espíritu Santo no nos ministra sanidad interior, no nos restaura y Él no nos revela las ataduras ancestrales, lo que estuvimos hablando en la oportunidad anterior. Y entonces tenemos que dejar al Espíritu Santo que nos revele y que nos trate, que nos moldee, y que si fue la atadura de mi papá, de mi abuelito, y lo que mi mamá me dijo y lo que me hirió, y entonces yo, sí, Señor, sáname. Y tenemos tantos énfasis dentro del cuerpo de Cristo. ¿Saben lo que es esto? Es la multiforme sabiduría de Dios. Y tenemos ministerios que trabajan con niños, que trabajan con abuelitos, ministerios que trabajan en literatura. Y yo estuve con los hermanos de Wycliffe predicando en el centro mundial que tienen ahí en Dallas, en Texas. Y estuve viendo el museo y todo lo que tienen allí. Y fui tan impactado también por esta pasión que Dios les ha dado para traducir las escrituras en lenguaje en cada dialecto, para que todos aquellos pueblos que no conocen al Señor tengan la oportunidad de tener la palabra de Dios. Y cuando uno escucha a los misioneros de Wycliffe o de otros ministerios que traducen las escrituras, uno queda impactado, porque el acento que Dios les dio es que todos tengan acceso a la palabra de Dios. No importa si es un lenguaje que lo hablan 100, 200 personas, pero que ellos también tengan la posibilidad. Señor, gracias. Y de repente el Señor levanta a otro con una visión de tener un centro de retiros o de campamentos cristianos, para que la juventud cristiana tenga un lugar donde poder tener compañerismo y hacer retiros y campamentos. Gloria a Dios. Porque el Señor dio dones a los hombres. Y esto es la variedad que está en el cuerpo de Cristo. Ahora, todas estas cosas vienen de Dios. Todas estas cosas, habitualmente nosotros decimos, bueno, gloria a Dios por el hermano Pepito, gloria a Dios por el hermano Josecito, gloria a Dios por la hermana Juanita, porque está haciendo esto, está haciendo lo otro. Pero parecería ser que nos aferramos a nuestro énfasis como si lo que Dios me dio a mí, como que si lo que Dios me dio a mí fuera lo más importante. Y las demás cosas está bien, Dios le mostró, Él está por ahí, la otra hermana está por allá haciendo la obra, pero esto es la cosa. Y generalmente tenemos la tendencia a realzar lo que Dios, el acento que Dios nos ha dado a nosotros, por arriba, por encima de lo que Dios le ha dado a nosotros. Pero si comprendiéramos que somos parte de lo que nosotros tenemos, es parte de esta multiforme sabiduría de Dios, comenzaríamos a animar, a ofrendar, a ayudar, a apoyar todos los ministerios que Dios ha entregado a su iglesia, aunque no los entendamos del todo. Comenzaríamos a orar unos por otros mucho más, aunque no sea nuestro acento. Yo a veces hablo con algunos queridos pastores, amigos míos, y tuvieron a veces la desgracia de hacerme comentarios como este. Es que lo mío no es la visión misionera. Lo mío es el discipulado. Y fue lo peor que me podían decir. O cuando alguno me dice, lo mío no es esto, es aquello. Y le digo, mira, está bien que el Señor te haya dado este énfasis, pero te lo dio en este tiempo. Si el Espíritu Santo viene el mes que viene y te revela otro acento, vas a tirar todo esto y vas a decir, no, ahora es la guerra espiritual. No, ahora es la sanidad interior. No, ahora es atando al hombre fuerte. No, ahora es
Pero si nosotros pudiésemos comprender que no es como habitualmente hacemos, esto o aquello. Generalmente decimos, ¿es esto o aquello? ¿Él o este de más allá? ¿Acá o allá? Pero el Señor tiene este concepto, la economía del reino de Dios, la mentalidad del reino de Dios, es de simultaneidad. Y esta palabra me encanta. Dios es un Dios simultáneo, no solamente en cuanto al tiempo, sino también en cuanto a su multiforme sabiduría. Así que, aunque el Señor me haya dado un acento un poquito mayor en mi vida, en mi ministerio, de que la cosa es matrimonios, o de que la cosa es misiones, o de que la cosa es el arte para Cristo, o la alabanza o la adoración, o los niños, porque hay que sembrar en esta generación, porque los niños no son la iglesia del futuro, sino que son la iglesia del presente. Por eso Dios nos dio un ministerio con los niños. Gloria a Dios. Pero aunque el Señor entonces me haya dado un acento, un énfasis, yo tengo que decirle, Señor, dame como parte de tu iglesia. Yo quiero vivir en esta multiforme sabiduría. Y yo quiero ser parte de alguna forma, orando, apoyando, valorando, animando a otros a quienes tú les has dado un acento un poquito distinto al mío. Porque esto viene de Dios. Esto viene de Dios. La diversidad enriquece. La unidad no se prueba por la uniformidad. ¿Vieron como esos muñequitos que se hacen de papel, de periódico, y uno abre así y son todos cortaditos, igualitos por la misma tijera? La unidad no viene de la uniformidad. La unidad viene justamente en medio de la diversidad, en medio de expresiones distintas, de métodos, gracias querida, de métodos distintos, de formas distintas. Y a veces nosotros nos ponemos un poquito mal con aquellos que hacen diferente a nosotros, aunque tienen cultos diferente a nosotros, o que se mueven diferente a nosotros, que no estamos acostumbrados a esas formas. Y podríamos decir mejor, antes que cerrarnos, decir, Señor, yo quiero aprender de este énfasis, de este acento, de esta característica que tú estás dando a mi hermano. Queridos, amados hermanos, si el Señor nos va a dar Culiacán, si el Señor nos quiere dar Sinaloa, que es su voluntad, si el Señor nos quiere dar herencia en las naciones, lo va a hacer a través de su multiforme sabiduría, lo va a hacer a través de esta diversidad. Oh Señor, necesitamos de hombres de negocios. A veces los pastores, los líderes, tratamos a hombres de negocios como si fueran tontos, ¿no? Como que no saben nada, porque entonces no saben nada de la Biblia y tienen que aprender todo, y a veces los tratamos como tontos. Pero el Señor a muchos de estos hombres de negocios, no por el dinero que tienen, sino que les ha dado la capacidad de ver puertas abiertas donde nadie las ve. Hablo de hombres de negocios como podría hablar de otro segmento de gente de la sociedad, de nuestra ciudad. Pero les ha dado la capacidad de ver quizás oportunidades de cómo generar recursos donde nosotros no los vemos. Y necesitamos no tanto de su dinero, de su plata, sino de su capacidad de servicio dentro del pueblo de Dios. Necesitamos los docentes, aquellos que tienen la capacidad de comunicar, de enseñar en medio nuestro. Nos necesitamos los unos a los otros. Por eso hablamos de esta multiforme sabiduría de Dios, que es dada a conocer por medio de la iglesia. Si miramos ahí en Hechos capítulo 10, no lo vamos a leer, pero si ustedes después se fijan ahí en Hechos capítulo 10, cuando Pedro tiene esta visión, y él dice, esto es inmundo, este alimento no lo quiero comer.
Pero el Señor quería usar esto que era chocante aún a su cultura para mostrarle una visión más amplia, para llevarlo a la casa de Cornelio. Cuán abominable es para alguien como yo estar con gente como ustedes. Y esto fue tan chocante, pero aún así el Señor tuvo misericordia de Pedro y quería ensanchar su visión. Queridos hermanos, el Señor nos ha llamado a tener una visión amplia. Es cierto, nos ha dado dones para poner un acento, un énfasis en algo quizás más particular. Pero como yo no puedo abarcar todo, tendré que entonces meterme junto, rodearme, estar cerca de personas que tienen otros énfasis. Cuando yo escucho a algunos líderes de un ministerio, de una iglesia, de una denominación que dicen, esta es mi visión, le digo, qué pena. Porque el Señor te ha dado esta parte de la visión, pero la visión de Dios es mucho más amplia. Así que si el Señor te ha dado esta visión de alcanzar a los niños, si el Señor te ha dado esta visión de meterte con los hombres de negocios, si el Señor te ha dado esta visión de meterte en medio de la clase política para alcanzarlo, está bien, pero rodéate o métete en medio de esta multiforme sabiduría de Dios, donde puedas ser enriquecido y que nuestro discurso no sea una sola línea. En esta oportunidad fui invitado para venir aquí para hablar en estos días en una conferencia misionera. Ahora, aunque yo no recuerdo los temas, pero creo que cuando vine la vez anterior, mucho del énfasis que tuvimos en las reuniones fue sobre restauración, fue cortando ataduras, y quizás alguno esté pensando, ¿pero qué? ¿Me cambiaron al hermano Alejandro? ¿Por qué no está hablando de cómo el Espíritu Santo era tan lindo y tremendo como Dios ministraba? Y ahora está hablando de tongo tongo. Es que necesitamos tener una visión amplia y diversa, de largo alcance, que llegue a tocar a los niños y a los ancianos, la traducción de las escrituras, la rehabilitación de los que están atados en drogas, las familias, la sociedad, la guerra espiritual, la sanidad interior, porque el Evangelio es completo. Amén. El Señor no hace estas diferencias departamentales que nosotros hacemos. A veces algunos líderes de música dicen, no, yo no tengo visión misionera, lo mío es la adoración. Hermano, vamos a adorar con pueblos de toda tribu, de toda raza, de toda nación, de toda lengua. Así que tenés que meterte en la visión misionera. Y si lo tuyo es el discipulado, tenés que tener visión misionera. Y si lo tuyo es misiones, tenés que tener visión de discipulado. Tenemos que pedirle al Señor que aunque Él nos haya dado un énfasis, nos podamos rodear de esta visión tan enriquecedora para no despreciar lo que Dios le ha dado al hermano que yo tengo. Ahora, esto ya pasaba también en la antigüedad, en los primeros pasos de la iglesia. Y cuando vemos ahí en 1 Corintios 3 ahora, tomando la carta de Pablo a la iglesia en Corinto, en el primer capítulo, ahí Pablo dice que nada le falta, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo miraba a la iglesia en Corinto y decía, ustedes han sido tan bendecidos, no le falta ningún don al pueblo de Dios de la ciudad en Corinto. Así que estaban tan enriquecidos, y uno dice, wow, qué modelo de iglesia. Debe ser maravilloso, no le falta ningún don. Ellos han entendido, evidentemente, parece la multiforme sabiduría de Dios, porque hay esta riqueza tan diversa. Pero aún en medio de esto, de lo que Dios les ha dado, y de todo lo que está pasando, dice en el verso 5 del capítulo 1, dice, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada les falta en ningún don. ¡Wow! Y es tremendo esto, es una palabra maravillosa. Pero en medio de todo esto, Pablo, siguiendo un poquito más adelante, le dice que ellos son carnales. Y cuando llegamos al
al capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Pero cómo? ¿No tienen todos los dones? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Cuando dicen el uno: yo soy de la visión de Pablo, y el otro dice: yo soy de la visión misionera de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¡Qué tremendo! A veces esto es lo que nos pasa, nos aferramos a algo que es nuestra experiencia o nuestra doctrina o la revelación que hemos recibido del Espíritu Santo y dejamos a un costado lo demás. Y a veces aún en el pastorado decimos: bueno, lo nuestro somos una iglesia de oración. Y que la iglesia de allá, la iglesia de acá, ellos hacen más énfasis en el discipulado, pero mucha reunioncita, mucho estudio, mucha cosa, y lo que falta es rodilla doblada. Tenemos esa tendencia de mirar qué es lo que le falta al otro y qué es el énfasis que nosotros tenemos. Pero si pudiéramos dar un poquito vuelta la plataforma, la visual, y comenzar a decir: el Señor nos ha dado este énfasis de la familia o este énfasis de salir a las calles, pero yo veo que hay una gracia que Dios le ha dado a ese otro pastor, a ese otro líder, que realmente es la oración, tiene una vida de oración, así que lo voy a invitar a mi ministerio, lo voy a invitar a mi congregación, y para que Él nos enseñe y nos meta en este río de oración, porque necesitamos de la unción que Dios le ha dado al hermano Pepito. Necesitamos de la visión. O sea, no todo tiene que pasar por mi vida. Amén. No todo lo que es de Dios recién comienza a ser de Dios cuando Dios me lo muestra a mí. Otra vez. No todo es de Dios cuando Dios me lo revela a mí. Las cosas que Dios quiere dar, muchas veces se las comienza revelando a otro y son tremendamente de Dios, aunque yo esté medio ciego en esa área. Pero lo que sí yo tengo que hacer, como una vez un pastor me decía: bueno, él no quería saber nada con misiones. ¿Sabe cuándo se metió en misiones? Cuando él dijo: vamos a tener nuestro propio centro de entrenamiento misionero, vamos a tener nuestro, así no necesitamos de nadie. Yo le digo: hermano, tenés corta vida, porque el Señor ha dado esto, ha salpicado, ha desparramado gracia, dones, virtud en medio de todo su pueblo, para que no yo que diga: bueno, a ver, es esto, bueno, ahora sí es de Dios porque Dios me lo reveló a mí. Tengo que tener la humildad de decir: hermano, yo me doy cuenta que lo que Dios te ha dado, ese énfasis de orar, de ayunar, lo necesitamos en mi iglesia, lo necesitamos en mi ministerio. Yo evidentemente todavía yo sé que es de Dios, pero no lo tengo encarnado en mi vida, no lo tengo encarnado en mi ministerio. Vení, por favor, y ayudanos, enseñanos, ministranos, diriginos en esta visión este énfasis que Dios te dio de orar, de ayunar, en la alabanza, en misiones, en el trabajo con niños. Ayúdanos. Así funciona la multiforme sabiduría de Dios. Y es de la única manera que Dios entrega una ciudad a su pueblo. Es de la única manera. Siempre es así. El Señor va a repartir una visión a uno y otra visión al otro, pero no para que cada uno corra por su lado como el llanero solitario, sino para que digamos: a ver, esto
vemos que el Señor te usa mucho en palabras proféticas. A ver, venite a mi ministerio, a mi iglesia, a mi congregación, y que el Señor te use con poder en medio nuestro. Que el Señor te ha dado una gracia con matrimonios. A ver, yo quiero hablar con tu pastor. ¿Para qué? A ver si nos puedes venir a ayudar por 2 meses a nuestra congregación. ¿Para qué? A ver si podemos tomar de esta unción que Dios te ha dado para alcanzar a los matrimonios. No todo lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer a partir de mí. No todo lo que Dios quiere hacer en esta ciudad, lo quiere hacer a partir o a través de mí. Pero el Señor me quiere enseñar a que yo busque la ayuda de otros, aprenda de otros, promueva a otros. Quizás alguno de ustedes va a tener una posibilidad, tiene un contacto con gente del gobierno. Y hay otro en medio nuestro que tiene una capacidad de hablarle a lo mejor a profesores, a gente de la educación. Claro, yo tengo el contacto con la gente del gobierno, pero este otro hermano de otro ministerio, de otra iglesia, tiene la gracia de poder hablar a los educadores de Culiacán. Entonces, aunque no sea de mi ministerio, no sea de mi iglesia, no es necesario que yo tenga el ministerio, sino que yo lo que puedo hacer es abrirle la puerta y decir al ministro de Educación, si tengo contacto con él, mire, queremos organizar algo para los educadores, y traemos y hacemos el contacto para que otro pastor o un educador cristiano, que a lo mejor no está ni siquiera en mi ministerio, pueda tener la oportunidad de hablar el evangelio a los educadores de la ciudad de Culiacán. Entonces, no todo lo que Dios quiere hacer tiene que pasar por la visión que Dios me reveló. Pero a veces sí es promover y ayudar a otros, a quienes Dios les ha dado otra visión. Hablamos de la palabra simultaneidad. Y otra vez tenemos esta tendencia a decir, bueno, primero vamos a consolidar esto, primero vamos a terminar la obra acá, primero vamos a llegar hasta aquí, luego vamos a pensar en otra cosa. Primero Jerusalén, primero lleguemos a tal nivel de madurez para luego salir a las calles a predicar. Porque tenemos que tener cierta madurez, cierto crecimiento. Y esto es cierto, pero en forma relativa. Cuando yo veo a Dios tratando en mi vida, no observo que el Señor esperó a que yo sea maduro para usarme. Aún con mis tropiezos y con mis fallas, yo veo que el Señor me ha usado y me sigue usando. Y después que el Señor me usa y me da una palabra profética para alguien y me dice, hermano, es justo, como una radiografía. El Señor parece que me lleva a un costado y me dice, tenés que aprender a tratar mejor a tu esposa. Porque sos duro de corazón, insensible con ella, sos un machista, y el Señor, me da ahí. Pero yo vengo de decirle, el Espíritu Santo, hermano, me revela que usted hace 7 años, 3 meses estaba en el almacén comprando pan. Y entonces, es cierto. Y el Espíritu Santo me revela que usted, y el Espíritu Santo, y después de todo, y la gente toda impactada, después de eso el Señor me dice, yo te revelé todo eso para bendecir a fulano, sultano y a perengano. Pero ahora lo que quiero decirte es que tenés que corregir. No fuiste muy honesto el otro día en decir tal cosa. Y con el uso del dinero que tenés, no está siendo del todo transparente. Pero Señor, me diste la revelación en tu nombre, Señor. Pero parecería ser que el Señor no espera a que yo esté perfectito, moñito, adornadito, todo para recién ahí comenzar a usarme. Porque Dios tiene un corazón simultáneo. Él va forjando su carácter en mi vida y también me va usando. El problema es que a veces nosotros creemos que nunca vamos a ser usados por Dios porque vemos todas las debilidades que tenemos. Y el otro extremo es que cuando vemos que Dios nos usa, creemos que todo está bien y que Dios y yo
vamos a cambiar el mundo. Y no nos damos cuenta que el Señor todavía tiene que moldear y tratar mucho en nuestro corazón. Pero este corazón simultáneo de Dios me lleva a reconocer que es tan importante para Él el ser como el hacer. El ser como el hacer. La tendencia que tenemos los que estamos en liderazgo cristiano es que generalmente somos adictos al trabajo, adictos al ministerio. Y lo digo con una connotación negativa. Aun cuando hablamos en nuestras familias parece que lo único que sabemos hablar es de la obra. Y cuando tenemos que hablar de, aún en el matrimonio, de nuestra intimidad, de la relación sexual, del trato con nuestros hijos, parece que nos atontamos. Parece que estamos bloqueados. Pero el Señor quiere tratar en lo más profundo de nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Quiere llevarnos a las naciones a predicar a los tongo tongo. El Señor quiere trabajar en mi vida y ver las raíces de amargura que todavía están allí, flotando en mi vida, arraigadas en mi vida. Y el Señor también quiere que me pare en medio de una universidad y a lo mejor comience a orar por los enfermos y la gente que se comienza a sanar. Todo eso simultáneamente. Por eso cuando leemos pasajes como Hechos 1:8, como decimos habitualmente, en el griego el original dice, y van a ser mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra, simultáneamente. Y cuando yo veo hermanos que compiten y dicen, no, es que acá en Buenos Aires, y es Buenos Aires, y es Buenos Aires, y al otro lo veo, es que es la China, y lo veo los dos en tensión. Porque uno dice, no, es Buenos Aires, y dice, es la China, porque dice la palabra que hay que predicar el Evangelio, entonces cuando toda nación escuche el Evangelio, entonces vendrá el fin, y decimos, Maranata, ven Señor Jesús, y están los dos ahí, cada uno tirando con su visión. Y yo le digo, hermano, es Buenos Aires y es la China. No es Buenos Aires o la China. Es Buenos Aires y China simultáneamente. Dios hoy quiere levantar en una misma iglesia, en una misma ciudad, mucha gente que sature con el Evangelio la ciudad de Buenos Aires y mucha gente que se levante y vaya como misionero a la China simultáneamente. Pero generalmente para levantar una visión aplastamos otras. Y Dios no hace así con nosotros. El Señor levanta en todos los frentes. Ah, Señor, pero yo no puedo en todos los frentes. Por eso es que necesitamos del cuerpo. Por eso es que nos necesitamos unos a otros. No, pero a mí el Señor me dio esta visión. Pero yo no es para encerrarme en esta visión como Pedro, sino es para ampliarla, para decir, a ver, ¿qué es el don? ¿Qué es la gracia que Dios te ha dado? Ah, a ver, no la entiendo mucho, pero te apoyo, te animo, enséñame. Lo mismo por acá, porque es esta multiforme sabiduría de Dios, este obrar simultáneo de Dios, es esta economía de Dios. Nosotros decimos, bueno, no podemos sacar a alguien mandar a alguien a la calle a predicar hasta que no haya pasado por los 15 pasos, las 8 clases, las 24 etapas, no sé, tantas cosas así. Y una vez que vemos que está, ahí recién lo mandamos a la calle a predicar. Está bien que formemos una vida, pero ¿sabes? Yo quiero decirte quiénes son los mejores evangelistas que yo tengo como colaboradores en el ministerio. ¿Sabes quiénes son? Los que predican mejor en los parques, en los lugares públicos. Son aquellas personas que se convirtieron conmigo en un parque y que a la semana de haberse convertido seguían viniendo al parque conmigo. Y se habían convertido ahí, en un parque. Entonces yo decía, bueno, y nos encontramos el sábado que viene acá en el parque. Y ya ahí, en forma natural, sencilla, ellos mismos comenzaban a decirle a otros, sí, porque el sábado pasado yo tomé esta misma decisión que queremos que tomes vos. Y Dios comenzó, y le comenzaba a contar su testimonio, y la gente se convertía a través de esa persona. Es una estadística contundente alrededor de todo el mundo, que las conversiones, la gente nueva que viene a nuestras iglesias, la mayor cantidad viene en los primeros 3-4 meses de la conversión de otra persona. Por ejemplo, yo me convierto y son los primeros 3-4 meses donde mi núcleo
primos, hermanos, familiares, esposa, hijos, es la gran oportunidad para que ellos vengan a Cristo. Y vas a ver que cuando se convierten algunas personas, donde más se convierten personas a través de esa persona, son los primeros 3-4 meses de su conversión. Conocen a Cristo y dicen, oh, esto es maravilloso, y le hablan al tío, al cuñado, al primo, y ahí viene una camada de 3, 4, 5, 6, 10, 15 que vienen detrás de él. Y después parece que se aplaca. El fuego evangelístico más grande se nota en los primeros 4 meses de convertido. Y nosotros decimos, no, primero que espere, que se consolide. Pero Dios evidentemente tiene otra mentalidad. Tiene otra mentalidad. En Argentina es cierto que se convirtió muchísima gente a través del ministerio de Carlos Anacondia. Pero más que la gente que se convertía en las campañas, era la gente que se convertía por los convertidos de la campaña. O sea que luego que terminaba la campaña, si en una campaña se convertían 5.000 personas, durante los siguientes 2 meses de la campaña, por esos 5.000 que se habían convertido en la campaña, se convertían 15.000, 20.000 más. Tremendo. Porque Dios es así. Nos rompe toda la estructura, toda la estantería. La mejor fuerza evangelizadora que tenemos son los recién convertidos. Indudable. Son mucho más efectivos que el pastor. Son mucho más efectivos que un evangelista. Así que si vamos a movernos por estadística, lo que tendríamos que hacer es a todos los que tienen menos de 3-4 meses de convertidos, todos a la calle, todos, que ellos sean los evangelistas. Vas a ver que es donde más gente se convierte. Y si haces un repaso de tu iglesia, te vas a dar cuenta que es a través de las personas, de los nuevos convertidos, a través de los cuales entra más gente, viene más gente a la iglesia en los primeros meses de su conversión. Porque así es Dios, simultáneo. Así que, aunque yo vea muchas limitaciones en mi vida, yo puedo creer que Dios me quiere usar a pesar de lo que todavía me falta. Pero también tengo que ir al otro lado y creer que aunque Dios me use poderosamente aún para resucitar muertos, Él no terminó su obra adentro mío todavía. Y quiere seguir moldeándome. Así que es el ser como Jesús es y el hacer la obra de Dios simultáneamente. Es predicar aquí y predicar allá. Es discipular y es movilizar. Algunos ministerios así de características, así de alcance hacia afuera, tienen ese como énfasis de movilizar. Y hay que hacer, y campaña aquí, y evangelismo, y cruzada, y traigo un equipo, y muevo para allá. Y tienen esa gracia de movilizar. Pero cuando están cerca de otros que tienen una gracia más pastoral, generalmente que tiene una gracia más pastoral dice, pero esto es mucho cacareo, mucho ruido, es mucho de bum, 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 bum. Y hay que hacer la obra sólida de Dios. Hay que invertir en vidas, hay que discipular, hay que formar familias a la imagen de Jesús. Y es cierto. Pero el otro lo mira y dice, pero este está siempre, en vez de formar vidas, está engordando vidas. Pero ¿cuándo van a servir al Señor? ¿Cuándo van a predicar? ¿Cuándo van a trabajar para Dios? ¿Cuándo van a pagar el precio? Es que, ¿sabes? Son las dos cosas. El Señor quiere formar vidas para movilizarlas, para seguir formándolas y seguir movilizándolas. Entonces a veces estamos mucho con discipular. Y a veces estamos con otros temas solamente ir a hacer, de acá para allá, predicar, de cruzar, va. Y el Señor me dice, a que vos te movés tanto, tenés que invertir en discipulado, tenés que invertir en formación de vida. Y a vos acá que estás todo el día, que si fue tu abuelito, si tu tío, que la vida, que entonces que el carácter, que las respuestas que tenés que dar, y en el trabajo un cristiano honesto de buen testimonio, y que todo le estoy trabajando en su vida, le tengo que decir, sí, esto está bien, pero andá a la calle a predicar, andá a hacer un viaje misionero, andá... Es este balance, esta diversidad que necesitamos. Amén. Así viene la riqueza de Dios. Yo me acuerdo que estaba en una ciudad y un hermano me dice, mira, un pastor me dice, hace 3 años que vengo trabajando para levantar la visión misionera
en esta ciudad. Pero vienen 20 personas a la conferencia. Cuando hago reunión de pastores para hablar de misiones vienen 3. Es muy duro en esta ciudad. Y yo le dije, hermano, déjame que te haga una pregunta. ¿Cuál es el tema que crees que capta el corazón de la iglesia en esta ciudad? Y él me dice, y el tema que realmente pegaría fuerte acá es liberación, sanidad interior, restauración. Entonces le digo, mira hermano, ¿por qué no organizas una conferencia? Porque él quería invitarme, me dice, pero yo no me animo porque hay tan poquita gente para misiones. Digo, ¿por qué no organizas una conferencia y le pones un nombre a la conferencia que hable de esto que vos decís que capta el corazón de la gente, de la iglesia en esta ciudad, en la ciudad de San Juan? Y entonces él le puso a la conferencia Rompiendo Cadenas. Y aparecieron unos brazos así con cadenas rotas, liberándose, ¿no? Y me dice, pero ¿no tendríamos que hacer una conferencia misionera? Y yo digo, sí, también. Dice, ¿pero cómo? ¿Es rompiendo cadenas o vamos a hablar de misiones? Le digo, vamos a hablar de cadenas y vamos a hablar de misiones. Porque el reino de Dios no separa en clic, cajitas como nosotros hacemos. Niños, arte, misiones. Dios no separa así. Dios ve todo su reino, todo su pueblo, toda la diversidad. Así que le digo, vos ponele Rompiendo Cadenas que vamos a terminar hablando de misiones también. Y se quedó este pastor. Entonces le dije, mira, llená el auditorio de stands. Que hablen de misiones, pone banderas, pone todo. Pero ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de romper cadenas, que el Señor quiere romper cadenas para que seamos libres y vayamos a las naciones. Y ahí se comenzó a sonreír. Que el Señor quiere sanar nuestras heridas para que sanemos las heridas de un mundo sufrido. Porque así ve Dios, una visión panorámica, no tan clic, como vemos nosotros. Así que me acuerdo, comenzamos, estaba lleno, un lunes y un martes, un auditorio bien grande, estaba lleno, este pastor no lo podía crecer. Nunca en mi vida se juntó tanta gente, tantos creyentes juntos en San Juan. Digo, hermano, muy bien, vamos para adelante. Así que comenzamos a ministrar sanidad interior, liberación, del poder del Espíritu Santo. La gente recibía esta unción tremenda de Dios. Y en medio de todo eso decimos, esto que Dios está trayendo a tu vida es para bendecir a los confines de la tierra. Levantamos ofrendas misioneras, testimonios de misión. Mire, hubo de todo. Y él me dice, al final esto, ¿qué fue? Digo, fue el reino de Dios. Fue la palabra de Dios para su iglesia, que es completa, simultánea, trabaja dentro para enviar afuera, para hacer cambios en nuestra vida. Señor, amplía mi visión a discipular las naciones, a discipular a mi hijo, a ser un fiel cristiano en la ciudad, orar por los perdidos en la China. Señor, para ayudar en la construcción del templo y para dar plata para los orfanatos en Bombay, en la India. No, pero es acá o allá, es acá y allí. Es simultáneo. No, pero hermano, primero tenemos que terminar el edificio. Vamos levantando el edificio y vamos sosteniendo misioneros. Es esta obra amplia de Dios. ¿Por qué siempre tenemos que decir, somos leales a esto o aquello? ¿Hacemos acá o allá? Si el Señor es tan amplio que Él no me pone en conflicto. Él no me pone, nosotros nos ponemos en conflicto entre ministerios, entre visiones, entre prioridades. Pero el Señor es amplio. Porque es cuando damos que recibimos. Y no solamente plata. Cuando damos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón, recibimos bendición. Yo conté a algunos de ustedes en algunos de los mensajes que yo estaba en Europa y el Señor me mandó la poca plata, el poco dinero que tenía de ofrendarlo. Ahora yo estaba orando para comprar una propiedad para el ministerio de Jucum en Buenos Aires. Y lo poco que yo tenía en Europa, el Señor me estaba diciendo que lo ofrende a los europeos, que todos tenían más plata que yo. Y digo, Señor, pero si yo te estoy pidiendo plata para construir en Buenos Aires, lo único que tengo me lo estás sacando y encima para que se lo dé a estos gringos que tienen más plata que yo. Señor, esto es una contradicción. No es contradicción, es la multiforme sabiduría de Dios. Y claro, y yo di lo único que tenía. Di los $400 que tenía.
Y al otro día me dieron $4.000 de ofrenda. Muchos de ustedes conocen ya la historia. Me dieron 4.000 y yo estaba contento en ese momento. $4.000 es una fortuna en Argentina, era mucho, mucho. Con $10.000 te comprabas una casa, así que era media casa lo que uno se podía comprar. Y esos $4.000 en ese momento, ahora no vale tanto. Con esos $4.000 yo estaba entusiasmado. Bueno, Señor, con esto ya comenzamos para buscar un pequeño adelanto, un pie, un depósito para comprar algo. Y eso me dice, tenés que volver a dar estos 4.000. Al sueco aquel, al alemán aquel del otro, al de más allá, y se fueron los 4.000. Digo, pero Señor, si mi visión es levantar un centro de entrenamiento, lo poco que tengo lo tengo que dar a quién sabe qué, quién. Y a los pocos días el Señor me manda una ofrenda de $33.500. Y luego con otras cosas que el Señor proveyó, el Señor hoy nos dio una hermosa propiedad donde tenemos como unas 70 personas allí, donde han ya salido misioneros que hoy están en Turquía, en Japón, Guinea Ecuatorial, Camerún, tenemos equipos en la India, en España, en todas partes, tenemos más